17, perdón. Primera de Samuel 17. Espera un segundo. Primera de Samuel 17. ¿Cuántos lo encontraron? Gloria a Dios. Y dice, vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y dice, David mata a Goliat. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efem-dal. Algo así dice, perdón la palabra. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban entre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado. El valle entre ellos, Salió entonces el campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que son 6 codos y 1 palmo? Muy bien, 6 codos. 6 codos son. Imagínense lo grande que era Goliat. Amén. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. El versículo 5 dice, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una gota de malla, y era el peso de la gota de 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y gabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadranes de Israel, diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y yo pudiere más que él y los venciere. Vosotros seréis vuestros siervos y no serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, de un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre, efrateo, de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, entre hombre viejo y era grande, no sé si me confundí ahí está, muchas gracias, yo hice así, Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los hombres y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra era Eliab, el primogénito, el segundo Anibab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos en efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos.
estos 10 quesos de leche los llevaréis al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Y en el versículo 20 dice: y se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí lo había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batallas Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. ¿Cuántos van entendiendo esta historia? Gloria a Dios. Y dice en el versículo 22: entonces David dejó su carga en manos del que guarda el bajeque, dice, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos, y él estaba bien, y sí estaba bien, Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló de las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que venían de aquel hombre huían de su presencia y temían y tenían gran temor. Vamos a leerlo de nuevo. El versículo 23 dice: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat. El filisteo de Gat salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y la oyó David. David, ¿qué edad piensa que tenían más o menos en ese tiempo? 16, pero vamos ahí. David dice la palabra, ¿no?, que en este momento era chiquitito. Chiquitito puede ser como Martu, las dos Martu. Así más o menos podríamos ponerle que debería ser David. Pero a lo que voy con esto, ¿ven cómo David, siendo tan chiquitito, quiso ir a una guerra? Porque lo escuchó de Saúl y demás. ¿Cuántos conocen la historia? Y dice en la palabra, dice: y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Gran temor de quién? De Saúl también, porque acá habla de Saúl. Perdón si me equivoco, ¿no? Y cada uno de los de Israel decía: ¿no había visto a aquel hombre que ha salido? Él se da adelante para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y examinará de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque y quitará el oprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Para qué provoque los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondía las mismas palabras, diciendo: así hará el hombre que le venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió con ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Por qué has descendido acá? ¿Y a quién ha dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. Y David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Y fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y le refirieron delante de Saúl, y los hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Gloria a Dios. Dijo Saúl a David:
no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y el hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y los libraba de su boca, y él se levantaba contra de mí, y yo le echaba mano de quijada, y lo herí y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como yo, uno de ellos, porque has provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Santo es tu nombre. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y la armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en sus manos, y escogió 5 piedras lisas de arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco. Repitamos de nuevo este versículo. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco. Porque era un muchacho y rubio, de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo, perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalines, mas yo a ti, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de las tierras, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Repitamos de nuevo este versículo porque es algo hermoso. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla, y Él os entregará en vuestras manos. Amén. Gloria a Dios. Voy a detener acá. ¿Cuántos vamos entendiendo la historia de David? Es muy impactante su historia. Yo me adelanté un poco, porque yo tenía pensado otra palabra, pero el Señor me dirigió como Él quiso. Justamente se me apagó el celular y no pude llevar lo que me quiso llevar. Perdón, si escucho muy fuerte. Pero lo que voy es que mientras yo leía esta palabra,
Es muy impactante la fe que tenía David, aun cuando lo tomaron por poco, siendo tan chiquito, cuando él fue a pelear esa guerra. Es algo muy hermoso porque ¿cuántos de nosotros tenemos un Goliat en nuestras vidas? ¿Cuál es tu Goliat hoy? ¿Cuál es tu Goliat? Un Goliat tendría que ser el temor, el miedo, porque dice que para David no fue algo simplemente grandote y con armas y demás, sino que simplemente fue que su fe. No terminamos bien el versículo, pero me detengo acá para que nos podamos sorprender también de la fe que tenía David, porque dice que se enfrentó, ¿no? Y habló, dice: y Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo venceré, y cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hay Dios en Israel. Siento que no simplemente sabía David su fe, sino que él entendió que mediante eso representaba ¿qué? Al Señor. Mediante él daba esa batalla, ¿a quién representaba? Al Señor, porque él fue el que lo fortaleció por sobre todas las cosas. No fue simplemente una espada y demás, sino su fe, su corazón, lo que le agradaba al Señor. Pero por eso me detengo en esta palabra, porque dice después, en el versículo 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla, y él os entregará en vuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y le tiró con la honda. Le hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su cuerpo en tierra. Y así venció David el filisteo con honda y piedra. Le hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¿Qué no tenía David? Gloria a Dios. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó en ella la cabeza. Y cuando el filisteo vieron a sus paladines muertos, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crom, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón, y volviendo los hijos de Israel de seguir tras los filisteos, y saquearon sus campamentos, y David tomó la cabeza del filisteo y lo trajo a Jerusalén, pero las armas de él lo puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es el hijo de ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta, ¿de quién es hijo de este joven? Y cuando David volvió a matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl. Y teniendo David la cabeza del filisteo en su mano, y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Gloria a Dios. Hermosa palabra, ¿no? Hoy también la relaciono, ¿no? Simplemente que... Esperen un segundito. Ahí está. Hoy yo no sé lo que estarás pasando. No sé si hoy ese Goliat puede ser el temor, la angustia y demás. Yo hablo esta palabra primeramente porque a mí me está fortaleciendo. Me fortalece porque a mí uno de los temores que yo tengo, y lo voy a vencer en el nombre de Jesús, es el temor. ¿De qué dirán los demás?
Y es algo hermoso porque el Señor una vez más, Él sabe ese temor que yo tenía. Y lo digo yo tenía porque Él me presentó ante esta situación de la que yo muchas veces tuve miedo, para saber de que su palabra dice, ¿no?, que Él me fortalecerá también. ¿Cuántos más de nosotros estuvimos en una posición en la cual nos pudimos sentir angustiados, nerviosos, porque se nos presentó una situación de la cual no teníamos el esmero de que iba a pasar? David sí lo sabía, pero porque él buscó también esa batalla, porque él sabía que su fe era en el Señor por sobre todas las cosas. Pero algo hermoso que quiero recalcar más allá de lo que habla hoy, la enseñanza es de poder ser como ese David también, porque él la peleó, pero él no dudó de lo que estaba haciendo. Él tuvo en claro su posición como hijo del Señor. Tuvo en claro su posición como hijo del Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos en claro nuestra posición como hijos del Señor? ¿Cuántos de nosotros? Es de hablar del corazón primeramente. Sabemos que todos somos seres humanos y que en el camino del Evangelio cuesta, pero nada es imposible para el Señor. De saber de que cada uno de nosotros podemos llegar a tener algo que nos pone un obstáculo ante el propósito del Señor. Pero es algo hermoso saber de que David, hoy el Señor nos da un ejemplo de David. Cada uno sabe su situación, yo sé mi situación, pero David es un gran ejemplo de quien entendía quién era Dios. Hoy entendemos quién es Dios. ¿Quién es Dios para vos? ¿Quién es Dios? Sabemos que la palabra dice el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios de ¿quién más? Abraham. Dios de cada una de las diferentes personas. Pero hoy, ¿quién es Dios para vos? ¿Quién es Dios para vos? Para muchos seremos padres. Dios es un padre que ama porque es un padre que ama. Muchos lo verán como un lugar donde refugiarse, porque su presencia es la que trae, su presencia es la que obra por sobre todas las cosas. Pero es algo hermoso saber de que ¿por quién estamos acá? Por el Señor, queriendo buscar que alguna batalla frente a las circunstancias que se nos pueda presentar, porque sabemos en qué confiamos por sobre todas las cosas, en el Señor. Confiemos en el Señor y eso nada nos puede quitar. Más allá de las circunstancias, confiamos en Él. David no simplemente vio el problema, él lo analizó, lo observó y dijo: yo voy a hacer esto y lo aquello. Fue estratégico. Además de su fe, el Señor queda sabiduría, entendimiento, revelación. Pero es algo hermoso saber de que él entendía quién era Dios. Él entendía quién era Dios. Pero cada uno debemos analizarnos, decir: ¿quién es Dios para mí? Palabra de aliento de saber de que el Señor nos ve también como ese David. David que puede pelear, David que puede enfrentar sus batallas frente a las circunstancias que se le pueden pasar. El Señor nos ve de esa manera, no nos ve como nosotros nos pensamos que nos vemos. Lo veo como ese David que puede luchar frente a las cosas que se le presenten, porque no lo hizo simplemente con espada, porque Él lo declaró no simplemente con espada, sino que también verán quién es el Dios de Israel, dice su palabra, frente a esa situación que se les presentó. Él también dejó en claro, porque hoy en día tu testimonio, nuestro testimonio, queda mucho que decir de quién es Dios en nuestro corazón. Gloria a Dios. ¿Quién es Dios en nuestros corazones? Pero sobre todo, el Señor nos ama
y siempre nos dará la victoria para la gloria de Él, porque somos sus hijos, somos sus hijos. Somos sus hijos que, pese a nuestros errores, dificultades, el Señor que nos abraza. Siempre y cuando nosotros hablemos con Él, porque Él es un papá que escucha. Él es un papá que escucha las oraciones de los justos, aún sobre todas las cosas, cuando clama su Hijo. Él escucha ese clamor de un hijo que su alma clama, clama, clama. El Señor lo escucha, aun cuando no simplemente dijo palabras de su boca, pero sí desde su alma. El Señor lo ve y lo escucha por sobre todas las cosas. Y si hoy viniste para buscar una palabra de aliento, de saber de que el Señor es un papá que abraza, que recoge en los brazos, te recoge en esa forma de los brazos, porque sabe que cada uno de nosotros somos hijos del Señor. Como bien hablamos en la palabra apertura, somos luz. Somos luz. Mi hermana hizo una pregunta. ¿Cómo era la pregunta, hermana? Y vivís en luz y somos luz. Sí, somos luz. Vivís en luz y somos luz. El Señor nos enseña a ser luz, primeramente. ¿Cómo nos enseña a ser luz? Cuando en una situación que se nos presentó, demostramos esa enseñanza y esa madurez que provino de Él. Y de esa manera somos esa luz. Esa luz tan hermosa, porque toda esta situación que está pasando, aún de la que día a día pasás, el Señor siempre te instruye una palabra. Con una palabra te instruye el Señor. No temas, confía en mí, mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, dice su palabra. Día a día tenemos su palabra que es viva y eficaz, y que la marcamos en nuestro corazón. Porque esa es su palabra. Instruye al niño en su camino, y cuando sea viejo no se apartará de él. ¿Cuántos de nosotros, aún siendo chicos, nos trajeron en el camino del Señor? Sin conocer, pero la palabra, aún la oración y demás, se nos quedó en nuestros corazones. Es algo hermoso saber de que el Señor cumple sus promesas. Pero estamos dispuestos hoy a cumplir esa promesa del Señor de seguir en el camino, firmes, 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 sin importar lo que se te presente. Firmes, 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 seguir, seguir, seguir y confiando en el Señor sin importar la pared que se te ponga enfrente. Decir, Señor, yo no puedo pasar esta pared, no me veo capaz, pero yo sé que confío en vos y voy a pasarla, en el nombre de Jesús. Y se pasó. Porque lo primero que busca el Señor es la confianza en nosotros, de saber quién es Dios para nosotros. Hoy dejo esta palabra de aliento por sobre todas las cosas, saber de que el Señor está con nosotros. Nunca nos dejó el Señor. Nunca nos dejó y nunca nos va a dejar. ¿Cuántos saben que somos hijos del Señor? ¿Cuántos saben que somos hijos del Señor? Digan más fuertes amén con aprobación, decir, sí, soy hijo del Señor. ¿Cuántos saben que somos hijos del Señor? Amén. Gloria a Dios. Somos hijos del Señor sin importar las circunstancias y demás. Somos hijos del Señor. Y el Señor no nos ve por nuestros pecados ni nada. El Señor nos ve como ese guerrero, esa guerrera victoriosa. Nos ve de esa manera. De esa manera de que el Señor nos ve. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a ver cómo el Señor nos ve? Hoy, ¿cómo pensás que estás delante de la presencia del Señor? Recuerden, somos hijos del Señor. Somos hijos del Señor. No importa lo que pase, somos hijos del Señor y somos guerreros victoriosos. Guerreros victoriosos. Sin más extenderme, vamos a estar poniéndonos de pie para estar orando, adorando al Señor. Amén.